de un grupo de datos, un número representativo de un grupo de datos o de cantidades. Muy bien. Ahora, hay un promedio que es el que mayormente se utiliza, ¿no? El que se utiliza de repente en la vida cotidiana y que se utiliza de repente, ¿no? De manera más común, digámoslo así, ¿no? Y ese es el promedio aritmético. ¿Ya? El promedio aritmético, que es un concepto bien sencillo, ¿no? Yo debo de sumar los valores o los datos, en este caso las notas, y dividir entre la cantidad de notas que voy a tener. Muy bien. Entonces, entendamos, pues chicos, por acá, en primer lugar, ¿no es cierto? Que cuando yo hablo de promedio, ¿no? Cuando yo hablo de promedio, vamos a ver un momentito por aquí. Cuando yo hablo de promedio, a ver, ¿qué pasó? Ahí está. Bien, cuando yo hablo de promedio, hablo entonces, ¿no? De lo que nos dijo Minerva, ¿no? Es un número representativo, ¿no? Es un valor que representa, ¿no es cierto?, a un grupo de datos. Entonces decimos el promedio, ¿no? Promedio. Ahí está. ¿Qué cosa viene a ser el promedio? Ah, diré por acá, ¿no? El promedio. Vamos a ver aquí. Bien. Decimos entonces, es un número representativo, ¿no? Es un número representativo de un conjunto de números. ¿Sí? Un número representativo, entonces, de un conjunto de números, ¿no? Número representativo de un conjunto de números. ¿Bien? Vamos a ver entonces cuáles son los promedios que se utilizan mayormente, ¿no? Vamos a ver los promedios que se utilizan mayormente. A ver, vamos a ver entonces. Bien, un promedio que se utiliza, ¿no? Mayormente. A ver, ahí están ingresando todavía al aula. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Vamos a poner por acá ello. Vamos a bajar la cinta del Zoom. ¿No? Y vamos a empezar por acá a trabajar, ¿no es cierto? Bien. Hicimos entonces, chicos, con la plumita. Ahí está, ¿no? Bien. Entonces, chicos, promedio es un número representativo de un conjunto de números, de un conjunto de cantidades, ¿no? Y si va a ser un número representativo, debe tener pues algunas características, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Esto de acá en borrador, a ver, yo digo, ¿no? Si un estudiante tuviera, pues, por ejemplo, notas como 15, ¿no? 13, ¿no? 11, 16, ¿no? Pongamos que un estudiante tuviera esas notas, ¿muy bien? Entonces nosotros decimos, pues chicos, que el promedio, por ejemplo, no, este estudiante de promedio no podría sacar de repente 10, pues. Tampoco podría sacar de promedio de repente 18, ¿no? Porque estamos diciendo que el promedio es un número representativo. Entonces, para que sea un número representativo debe cumplir algo, ¿no? Ese numerito debe ser un valor que se encuentre entre el menor de los valores y el mayor de los valores. Es decir, ¿no? Si yo quisiera hallar acá el promedio, ¿no? De 15, 13, 11 y 16, ese promedio me tendría que salir mayor que 11 y me tendría que salir menor que 16. Esa es una característica del promedio, ¿ya? Por lo mismo que dice acá, ¿no? Que es un valor que me representa a un conjunto de... Entonces, una característica que debemos de tener presente, ¿no? Cuando hablamos de promedio, ¿sí? Vamos a pasar, chicos, a estudiar el primer tipo de promedio, el promedio que se utiliza más, que es la media aritmética, ¿no? La media aritmética.
La media aritmética. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿cómo hacemos para hallar la media aritmética? O también se le llama promedio aritmético, ¿ah? Media aritmética, promedio aritmético. ¿Ya? Son los nombres que se le da, ¿no? Y acá se le va a poner mediante sus iniciales, ¿no? MA y una barrita en la parte de arriba. Eso es el promedio aritmético, ¿ya? A manera de observación es el que se utiliza más, ¿ya? Es el que se utiliza más. Bien, entonces chicos, la media aritmética o promedio aritmético es el que se utiliza más. ¿Sí? Es el que tiene, bueno, cierto, en este caso, mayor utilidad. ¿Sí? Es el que tiene por ahí, pues, mayor utilidad. Ahí está. Vamos a ver entonces. Voy borrando esta partecita de acá, ¿no? Entonces el promedio más utilizado es el promedio aritmético, ¿no? Lo utilizamos, por ejemplo, ¿no? Para sacar el promedio de nuestras notas, bimestre a bimestre. Lo utilizamos de repente, ¿no? Para saber nuestro gasto promedio diario, ¿no? Un ama de casa, de repente, ¿no? No gasta todos los días la misma cantidad, ¿cierto? Pero cuando uno le pregunta cuál es su gasto diario, nos dice, no, en promedio me gasto tal cantidad, ¿no? Una persona que de repente, ¿no? Hace movilidad, ¿no es cierto? ¿No? Da servicio de repente de taxi, también, ¿no? Si uno le hace la consulta, ¿no? Y cuánto gasta diario en gasolina, nos dice, bueno, en promedio yo me gasto tanto, ¿no? Pues utilizamos la palabra promedio como un valor intermedio, ¿no? Como nos decían al inicio, ¿no? Como un valor que me representa un conjunto de números o de datos. Y entre ellos, el que tiene pues mayor utilidad es la media aritmética. ¿Qué voy a hacer yo para hallar la media aritmética? Ah, ya, para hallar la media aritmética, vamos a hacer, pues, muchachos, lo siguiente. Para hallar la media aritmética, vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a hacer algo bien sencillo, ¿no? Para hallar la media aritmética. ¿Está? Pues nosotros, para hallar la media aritmética, vamos a realizar la siguiente operación, ¿no? Voy a sumar los datos, ¿ya? Suma de datos. Y los voy a dividir entre la cantidad de datos, ¿ya? Cantidad de datos, ¿sí? De esa manera, ¿no? La suma de datos entre la cantidad de datos, eso nos va a proporcionar, ¿no? En este caso la media aritmética. ¿Sí? Entonces, como verán, es un procedimiento, pues, ¿no? bastante sencillo, ¿ah? Bastante sencillo. ¿Sí? Entonces yo para hallar la media aritmética lo que voy a hacer es, ¿no es cierto?, sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. ¿Muy bien? Ahora, vamos a ir avanzando con los problemas de nuestro libro. ¿Sí? Vamos a ir avanzando con los problemas de nuestro libro. Estamos, pues, chicos, en la página número 7. ¿Ya? Página número 7. Bueno, de lo que me han enviado a mí, ¿no? Sé cómo estará en el caso de ustedes, ¿no? Me dice, calcule la media aritmética de los divisores de 28, dice el ejercicio número 1. Media aritmética de los divisores de 28. Bien, ahora yo les voy a preguntar entonces en esta parte. Voy a preguntar en esta parte, ¿quiénes son los divisores de 28? Vamos a ver. Resolución, entonces digo por acá, número 1, muchachos. Resolución número 1. A ver, ahí está. Muy bien. Y vamos a ver, pues, chicos, ¿no? ¿Quiénes son los divisores de 28? Yo escribo acá, ¿no? Divisores, porque de eso me habla el ejercicio, ¿no?
que yo ahí en la media aritmética, dice, de los divisores de 28. Muy bien. A ver, vamos a listar a los divisores de 28. Vamos a preguntar. A ver, ¿quién puede ser? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Sebastián, buenos días, Sebastián. ¿Qué tal, hijo? Buenos Espero días, que hayan profesor. estado bien las vacaciones, Sebastián. A ver, dime, Sebastián, los divisores de 28. Con calma, hijo, ¿ya? 1, Fácil. 1. Ya vamos a ver, el 1. Muy bien. 2, 2. Excelente. 4, 4. Muy bien. Vamos en orden, ¿no? Mejor, ¿no? 7, 7. Muy bien, 7. Ahí está. 14 14, ¿no? Ya estamos ya llegando, ¿no es cierto? y 28. Y 28. Excelente. Muy bien. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bien. Ahí están, chicos, los divisores de 28. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Dice la media aritmética de los divisores de 28. Ah, entonces yo para poder hallar la media aritmética de los divisores de 28, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a hacer algo bien sencillo. Pues, ¿no? Voy a sumar los divisores de 28. Lo voy a sumar. Sumo yo los divisores de 28. Muy bien. De repente, en alguna oportunidad, hemos visto cómo se halla la suma de divisores de 28. Pero tampoco no es un número tan grande, ¿no? Que sea extremo, bueno, para hallar sus divisores. A ver, ahí me dan una respuesta. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Jimena me envía una respuesta por el chat. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver entonces, chicos, yo digo acá sería pues 1, más 2, más 4, más 7, más 14 y más 28, ¿no? Y todo dividido entre, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. Todo ello dividido entre 3. Si nosotros sumamos, pues chicos, acá tengo 1 más 2 me da 3, más 4, 7, más 7, 14, más 14, 28 y más 28, sería por ahí, bueno, cierto, 56. Entonces yo diré, ¿no? La media aritmética de los divisores de 28 sería, pues muchachos, en este caso, ¿no? 56 sobre 6, ¿no? 56 sobre 6. ¿Eh? Pero, esto de acá todavía se puede simplificar, ¿no es cierto? Podemos simplificar. Podemos sacar mitad en la parte de arriba y mitad en la parte de abajo, ¿no? Y esto se convertiría, sacando mitad y mitad, se convertiría en 28 sobre 3, ¿cierto? 28 sobre 3. Ahí está, ¿no? Entonces, la media aritmética, ¿no? En ese caso, ¿no? Sería 28 tercios. Muy bien, tal como me había dicho ahí Jimena por el chat. O sea, profesor, la media aritmética será 28 tercios. Muy bien. ¿Listo? No sé si habrá alternativa ahí. Vamos a ver. Sí, ¿no? Ahí aparece la A todavía, ¿no? La A aparece como alternativa, dice 28 tercios, ¿no? Entonces yo digo por ahí, entonces la clave sería, pues muchachos, en ese caso, la A. La clave sería la A. ¿Muy bien? ¿Está? Sigo avanzando, dice, calcula el promedio de los números de los primos comprendidos entre 20 y 30. Profesor, solamente me dicen la palabra promedio. Ah, qué interesante. No me dicen qué promedio es. Bueno, hemos empezado a ver el promedio aritmético o media aritmética como primer promedio, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad no es el único. Pero cuando a mí me hablen y me digan solamente la palabra promedio, me dicen calcula el promedio, y no me dicen el promedio que van a hacer, se trata, pues chicos, justamente del promedio aritmético. ¿Por qué? Acá está el por qué. Porque es el que se utiliza más. Así que cuando solamente me digan promedio, se refiere al promedio aritmético. Entonces, eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta.
Si solamente me hablan de la palabra promedio, se estará refiriendo, ¿no es cierto?, al promedio aritmético, ¿ya? Si solo no dicen la palabra promedio, vuelvo a repetir, me estarán hablando de la media aritmética, ¿ya? Solamente la palabra promedio significa, ¿no es cierto? Significa, ¿no? Significa entonces por ahí, ¿no? Promedio aritmético. ¿Okay? Vamos entonces, chicos, con el ejercicio número 2. Bien, ya el día de hoy ya están teniendo sus notas ya Sebastián, Jimena, Minerva, que han venido participando, ¿no?, en esta primera parte de acá, ¿no? Ya sabemos que así vamos trabajando. Bien, a ver, Jimena, a ver. Jimena, dime los primos. A ver, vamos a ver, dime los primos. Nos piden, chicos, dice los primos entre 20 y 30. La palabra entre, chicos, significa que no toma los extremos. O sea, primos mayores que 20 y menores que 30. Primos mayores que 20 y menores que 30. A ver. Ajá, muy bien, Jimena me dice por el chat, profesor, 23 y 29. Muy bien. ¿Listo, chicos? Primos entre 20 y 30. Recuerde, eso ya lo hemos hecho, ¿ah? Eso ya hemos hecho. Ya todos los primos, aparte del 2, son impares. Entonces, acá, ¿qué números impares tengo del 20 al 30? Tenemos, chicos, al 21, pero el 21 no es primo. Tenemos al 23, él se queda. 23 sí es primo. 23 sí es primo. Tenemos al 25, pero 25 no es primo. Tenemos al 27, pero 27 tampoco es primo, porque es divisible por 3. Y tenemos al 29 que es primo, ¿no? Entonces, como nos dice Jimena por el chat, profesor, esos primos deben de ser el 23 y el 29. ¿Sí? ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo? Que hay el promedio, dice, de esos números primos. Qué fácil, ¿no? Si me piden el promedio, chicos, de esos dos numeritos, sencillo, pues, ¿no? Para hallar yo el promedio que voy a hacer, voy a decir por acá, el promedio será pues 23 más 29 dividido entre 2, ¿no? 23 más 29 dividido entre 2. Entonces la media aritmética será igual ahí, 23 más 29, 52. Entre 2 nos va a dar por ahí 26. ¿Eh? La media aritmética entonces sería por ahí 26. Muy bien. Entonces la clave para nuestro ejercicio en este caso sería, pues chicos, la C, ¿no? Nuestra clave para el ejercicio sería la C. ¿Está? La clave sería la C. Entonces, chicos, resumen de esta primera pizarra. ¿Ya? ¿Cuál es el resumen de esta primera pizarra? El resumen de esta primera pizarra es que el promedio es un número representativo de un conjunto de números, de un conjunto de datos. La media aritmética es el promedio que más se utiliza. De tal manera que cuando solamente a mí me digan la palabra promedio, se tratará, pues, ¿no es cierto? Cuando solamente me digan la palabra promedio, se tratará de la media aritmética. ¿Cómo se halla la media aritmética? Sencillo. Es sumar los datos y dividir entre la cantidad de datos. Nada más. O sea, no vamos a hacer ahí, ¿no?, una operación complicada, ¿no? Muy bien. Muy bien. Custodio. Custodio también me mandaba ahí su respuesta, Juan. Gracias. Muy bien. Entonces, Custodio también ya se suma a las participaciones el día de hoy, ¿no? Ya hay algunos que van teniendo de ahí sus participaciones. Bien, ahora sí, chicos, les pediría, como siempre, ¿no?, les voy a pedir por ahí que puedan ustedes, ¿no es cierto?, puedan capturar, ¿ya? Es importante por ahí capturar la pantalla para que tengan ahí un instrumento de apoyo y de ayuda para poder estudiar, ¿no?, para nuestro examen mensual, ¿no? Bien, más o menos creo que está
programado para la semana del 8 de noviembre. ¿Ya? Tomamos captura entonces, chicos. Bien, listo, chicos, ya hemos capturado entonces, chicos, pantalla por ahí. Vamos a seguir avanzando. Entonces, vuelvo a reiterar, chicos, promedio es un número representativo de un conjunto de números, de un conjunto de datos. La media aritmética es el promedio que más se utiliza. La media aritmética es el promedio que más se utiliza. De tal manera que cuando a mí solamente me digan, hay el promedio, indirectamente me están pidiendo el promedio aritmético. Recuerda. ¿Y cómo se halla el promedio aritmético? Bien sencillo. Se suman los datos y se divide entre la cantidad de datos. ¿Okay? ¿Listo, chicos? Vamos entonces ahora avanzando. Vamos ahora por aquí, avanzando. Y vamos a ver, vamos a borrar por aquí un poquito. ¿Ya? Y para poder hacer acá una observación. ¿Sí? Para poder hacer una observación. Tenemos presente, chicos, que el promedio es un número representativo de un conjunto de datos, ¿no? El promedio es un número representativo de un conjunto de datos. No olvides, ¿ah? Número representativo de un conjunto de datos. ¿Sí? Ese concepto es muy importante. ¿Ya? Ese concepto, chicos, es muy importante. Mira, profesor, pero eso es fácil, ¿no? Promedio es un número representativo, profe, de un grupo de datos. ¿Quién se va a olvidar de eso, no? Bueno, entonces sería interesante que no nos olvidemos de eso, ¿no? Y por ello voy a poner yo acá una observación muy importante, de la cual yo también pues no tengo una anécdota, ¿no? Hace aproximadamente unos 15 años atrás, quien habla, ¿no? Trabajaba por un colegio, bueno, acá por Lince, ¿no? La avenida Petit Suárez. No voy a decir el nombre del colegio. Pero la semana que teníamos que pasar notas, ¿no? Revisar exámenes, teníamos que acudir al colegio, bueno. Esa semana, así como ustedes han tenido vacaciones, bueno, el estudiante tenía vacaciones, nosotros no, ¿no? Esa semana teníamos nosotros que llegar al colegio, ¿no? Revisar nuestros exámenes y pasar notas, ¿no? Entonces a mí me parecía muy curioso que algunos colegas, por ejemplo, vi a un colega, y esto no es broma, tenía para sacar promedio de esas notas, ¿no? Un estudiante había sacado 14, 14, 14, 14 en todas las evaluaciones, 14. Y el colega, bueno, lo que hacía era, pues, ¿no? Como tenía que hallar el promedio, ¿no? Agarraba su calculadora, ¿no? 14 más 14 más 14 más 14 y dividía entre 4. Yo quiero que me digan ustedes, chicos, ¿cuánto saldría el promedio acá? ¿Qué dicen ustedes? 14. 14, claro, pues, ¿no? El promedio sería 14, eso es, ¿no? Y no es 14 porque, claro, se verifica si usted suma y divide entre 4, ¿no? Pero eso es más que nada, muy bien, minero, eso es más que nada, chicos, la definición de promedio, ¿no? Un número representativo de un conjunto de números.
Entonces, si yo tengo toditito, los números son 14, y yo quiero sacar el promedio, de hecho, pues que el promedio será 14, ¿no? Eso no nos cabe la menor duda, ¿no? El promedio sería 14. ¿Ya está? Entonces, ahí, ¿no? El detalle en tener presente, ¿no? El detalle en tener presente ese tipo, ¿no es cierto?, de preguntas que me podrían hacer, ¿no? Entonces, si a mí me dan puros números iguales, el promedio es el mismo número. ¿Ya? Entonces, si todos los datos son iguales, el promedio es igual al mismo dato, ¿cierto? Eso hay que tenerlo en claro, hay que tenerlo presente. ¿Será solamente en la media aritmética? Ah, a ver, vamos a ver. Vamos a ver ahora nosotros el siguiente promedio. El siguiente promedio sería por acá, pues la media geométrica. El siguiente promedio es la media geométrica. La media geométrica. Muy bien, ahí está. Bien, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Ahí está la media geométrica. Y se va a denotar, ¿no? Con las iniciales también, ¿no? MG. Media geométrica, MG. ¿Muy bien? Esta media geométrica, ¿cómo la voy a hallar? Bueno, la media geométrica, chicos, va a ser simplemente, ¿no es cierto? Por aquí, una raíz. Una raíz. ¿No? Acá va a tener una raíz. ¿Sí? ¿No? Una raíz. Donde en el radicando, la parte interna, ¿no es cierto?, va a ir pues el producto de los numeritos. Ahora voy a hablar del producto, ¿no? Producto de los números. De los números. Y como índice de la raíz va a venir por acá la cantidad de números. La cantidad de números. ¿Sí? Ahí está. Entonces, hicimos por ahí, ¿no es cierto? La media geométrica será, pues, ¿no? Una raíz, donde el índice de la raíz es la cantidad de números, y la parte interna de lo que viene en la raíz será el producto de los. Y acá nos va a ayudar bastante el curso amigo de álgebra. Muchas veces cuando tengamos, pues chicos, algunas expresiones que trabajar ahí, ¿no es cierto? De manera, pues, ¿no es cierto?, un poquito de repente para no estar sacando la raíz, ¿no? En ese caso, al menos hallarlo pues, de una manera más directa. El álgebra nos va a ayudar. Muy bien. Vamos entonces al ejercicio número 3. Por eso que nosotros vamos avanzando de la mano con nuestro compendio, ¿no? Entonces vamos con el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. ¿Qué me pide el ejercicio número 3? El ejercicio número 3 me está pidiendo, ¿no? El ejercicio número 3 me está pidiendo. Dice que hay yo la media geométrica de 27, 9 y 3. ¿Ven? ¿Listo, chicos? Media geométrica. Póngalo acá, ¿ya? Media geométrica de los numeritos 27, 9 y 3. ¿Listo? Ahí está. Eso es lo que me pide. ¿Qué voy a hacer para hallar la media geométrica de esos numeritos? Fácil, chicos. Lo que vamos a hacer es sacar, ¿no es cierto? Son 3 numeritos. Ah, entonces lo que voy a sacar es la raíz cúbica. ¿La raíz cúbica de quién? Del producto de 27 por 9 y por 3. Pero te recomiendo que el 27, por ejemplo, el 27 lo pongamos como 3 elevado al cubo. El 9 vendría a ser 3 elevado al cuadrado. Y finalmente el 3, ¿no? Ya está. Bien. ¿Qué nos han dicho en el curso amigo de álgebra?
Nos han dicho que si las bases son iguales, ¿no? Si las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces, ¿qué tendríamos por ahí? A ver, tendríamos por acá nosotros, ¿no? Que en realidad la media geométrica sería media geométrica de la raíz cúbica de ¿quién? 3 al cubo por 3 al cuadrado, y esto es 3 a la 1. Se sabe que cuando acá no se visualiza, exponente es 1. Entonces sería 3 elevado por ahí a la 3 más 2 más 1. Bases iguales, los exponentes se suman. La sumita sería 6, ¿no? Ahí está. Y esto usted lo sabe manejar, ¿sí? Raíz cúbica de 3 a la sexta, eso sería 3 elevado a la 6 tercios, ¿no? Así se representa, ¿no? Pero 6 entre 3 es 2, me dirá usted, ¿no? Por eso es 3 al cuadrado. Pero la media geométrica, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser 9 en ese caso, ¿no? La media geométrica sería 9 en ese caso. Como verá, no es nada, pues, complicado, ¿no? ¿Bien? Son cosas operativas que estamos haciendo acá. ¿Bien? Entonces, seguimos retroalimentando. ¿Bien? El promedio es un valor representativo de cantidades o de un grupo de datos. El promedio que más se utiliza es el promedio aritmético. De tal manera que si a mí solamente me dicen, hay el promedio, me están pidiendo el promedio aritmético. Y ese que se utiliza más, ¿no? ¿Y cómo se halla? Sencillo. Sumo los datos, divido entre la cantidad. La media geométrica. Acabamos de ver. La media geométrica es una raíz, ¿no? Toda raíz tiene un índice. El índice va a ser la cantidad de números. Y el radicando será el producto de numeritos. De esa manera vamos a hallar entonces la media geométrica. ¿Muy bien? Pues la media geométrica será por ahí, ¿no? En este caso, para el ejercicio número 3 de nuestro libro, dice, hay la media geométrica de 27, de 9 y de 3. Será raíz cúbica. ¿Por qué raíz cúbica? Porque son 3 numeritos. ¿De quién? De 27 por 9 y por 3. Nos apoyamos en el curso de álgebra. 27 es 3 al cubo, 9 es 3 al cuadrado, y ahora ya todas las bases son iguales. Cuando las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces tengo raíz cúbica de 3 a la sexta, eso sería 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado nos va a dar por ahí 9. ¿Sí? Listo, chicos. Vamos entonces por ahí. Vamos por ahí. Capturando entonces, ¿no? Pantalla en esta parte. Vamos capturando pantalla en esta partecita de acá, ¿no? Y vamos capturando pantalla en esta parte de acá. A ver, segundito por ahí. Ya está. Vamos a ir capturando pantalla por ahí. Ahí está. Entonces, chicos, vamos borrando entonces esta parte de acá. Borro. Y nuevamente, ¿no? Yo haría pues una pregunta similar. Una pregunta similar. Pregunta similar. Por esta partecita, porque ya eso es la media aritmética. Una preguntita similar a lo que acabo de borrar ahorita, pero con la media geométrica. Una preguntita similar, pero con la media geométrica. Eso de ahí, téngalo presente, porque de repente hoy en nuestra tarea, ¿no? Vamos a poner, ¿no? Algo parecido, ¿no? En nuestra tarea vamos a poner de repente por ahí algo parecido. ¿Sí?
Listo. Entonces te voy a pedir en este caso, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué hay es, por ejemplo, ¿no? La media geométrica. Igualito, ¿ya? De los números 14, 14, 14 y 14, ¿no? ¿Cuánto sería la media geométrica de esos 4 numeritos que son iguales? Yo digo, acá, profesor, hay 4 números. Ah, sería la raíz cuarta. ¿De quién? De 14 por 14 por 14 y por 14. Media geométrica sería la raíz cuarta. ¿Por qué raíz cuarta? Porque son 4 números. Por eso sería raíz cuarta. De 14 por 14 por 14 y por 14. Nuevamente, ¿no? Curso amigo de álgebra. Si las bases son iguales, los exponentes se suman. Entonces acá yo tendría, ¿no? La raíz cuarta de 14 elevado a la cuarta, ¿no? Porque es 14 por 14 por 14 por 14. 14 elevado a la cuarta. ¿Ya está? 4 con 4 se cancela y no va a quedar por ahí 14. Conclusión, ¿no es cierto? Conclusión. Como todos los datos eran iguales, su media geométrica también era igual al dato que tenía. Así es, Sebastián. Entonces sale 14. Y esto ya nos debe quedar, chicos, para cualquier promedio, ¿eh? ¿Ya? Esto nos debe de quedar para cualquier promedio. ¿Qué significa? Que si a mí me piden el promedio de datos donde todititos son iguales, si me piden el promedio de datos donde todititos son iguales, sean todos en media aritmética, en media geométrica, o el promedio que vamos a ver ahorita, que es la media armónica, ¿no es cierto? Si los datos son iguales, el promedio es igual a ese dato que se repite. Nada más. ¿Ya? Sea el promedio aritmético, sea el promedio geométrico, o el que vamos a ver, ¿no? En estos momentos, que sería pues la media armónica. Entonces, de esa manera, debemos de tener presente, pues chicos, ¿no? El caso de los promedios. Y hasta acá vuelvo a retroalimentar. El promedio, recuerde usted, es un valor representativo de un conjunto de datos. Cualquier promedio, ¿eh? Cuando uno define el promedio, no define el promedio aritmético, el geométrico, el armónico, no, a cualquier promedio. Entonces, si el promedio es un número representativo de un conjunto de datos, si yo tengo puros números iguales, el promedio será igual a dicho número, ¿no? ¿Quién representará a 14, 14, 14, 14? 14. Eso es definición, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Cuál es el promedio que se usa más? El promedio que se usa más, ¿no es cierto? Es la media aritmética. Ya sabes que si no te dicen nada, ¿no es cierto? Se trata de la media aritmética. Si te dicen el promedio, ¿no? Hay el promedio. Nada más entenderás que te están hablando de la media aritmética. ¿Bien? Capturamos entonces, chicos, capturamos para poder, ¿no es cierto?, continuar con el siguiente promedio, que sería la media armónica. ¿Ya? Vamos a continuar con el siguiente promedio, que sería la media armónica. Ya siempre recomiendo, chicos, que vayan capturando, ¿ya? Muy bien. Ya voy ahora a borrar por acá todo lo que se ha ido anotando. Muy bien. Y ahora vamos, bueno, con el promedio, o también llamado, ¿no es cierto?, en este caso, la media armónica. ¿Sí? Vamos a hablar de la media armónica. ¿Sí? Que será, bueno, ¿cierto?, el último promedio que vamos a observar por acá. Muy bien. Son los promedios
que se utilizan más son los promedios de los cuales hablan más en los poemas. ¿Muy bien? Entonces, acá tendríamos en este caso, ¿no? Vamos a ver, en este caso tendríamos, con muchachos, a la media armónica, ¿no? Yo por acá voy a tener la media armónica o promedio armónico, ¿no? Media armónica o promedio armónico. Lo mismo, ¿ah? Lo mismo. Media armónica, promedio armónico, es exactamente lo mismo. ¿Ya está? Bien. ¿Cómo se le abrevia la media armónica? Bueno, para no confundirlo con la media aritmética, se le pone MH. ¿Ya? Entonces ya sabes, MA, media aritmética, MG, media geométrica, MH, media armónica. Ahora, ¿cómo se define la media armónica? ¿Cómo se define la media armónica? Ahí vamos a ver. ¿Cómo vamos a definir nosotros a la media armónica? ¿Cómo vamos a definir a la media armónica? ¿Sí? La media armónica viene a ser por acá. La media armónica viene a ser por acá. ¿No? Arribita vamos a poner, chicos, pues la cantidad de datos. Cantidad de datos. Y abajito la suma de las inversas. Suma de las inversas de los datos. ¿Ok? Suma de las inversas de los datos. Muy bien. ¿Listo, chicos? Lo decimos por acá. La media armónica viene a ser la cantidad de datos entre la suma de las inversas de los datos. Suma. Cantidad de datos entre suma de las inversas de los datos. ¿Ya? Eso viene a ser, chicos, la media armónica. ¿Bien? Tiene un aire, ¿no? Podríamos decir, tiene un parecido a la media aritmética, parece que fuera la inversa, ¿no? Pero no es así, ¿eh? ¿Ya? Entonces, la media armónica que vas a hacer, arribita vas a poner la cantidad de datos y abajito vas a poner la suma de las inversas de los datos. ¿Sí? Eso es lo que me representa, en ese caso, pues, muchachos, la media armónica. ¿Ya? Vamos a ver entonces, tenemos acá el ejercicio número 4, ¿no? Vamos resolviendo por acá el ejercicio número 4. Ejercicio número 4. Ponemos por acá, ¿no? Resolución 4. Resolución número 4. Ahí está. Resolución 4. ¿Y qué nos piden, muchachos? Nos piden la media armónica. Nos piden, chicos, la media armónica de 6, 3 y 2. Media armónica de 6, 3 y 2. ¿Ya? Nos piden la media armónica de 6, de 3 y de 2. ¿Ya? Media armónica de 6, 3 y 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos, chicos, acá para hallar en este caso, ¿no? La media armónica. Ah, ya. ¿Cuántos datos hay acá? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, ya, entonces la media armónica será. A ver, vamos a ver por el chat. Ajá. A ver, me dicen por ahí, ¿no? Me dicen, a ver, muy bien. Vamos a ver por acá.
Juan ya me está mandando por ahí su respuesta. Ahí vamos a ver, ¿no? Entonces la media armónica, chicos, yo digo, ¿no? Para poder hallar ahí la media armónica, ¿no? Para poder hallar ahí la media armónica. Entonces, en la parte de arriba voy a anotar la cantidad de datos. ¿Cuántos datos son? Son 3, ¿no? 6, 3, 2. Quiero hallar la media armónica de 6, de 3 y 2. Entonces, arriba voy a poner 3. Abajito voy a poner la suma de las inversas, o sea, un sexto más un tercio más un medio. ¿Sí? Ahora, en el denominador vemos, chicos, que hay suma de fracciones heterogéneas. Debo de sacar mínimo común múltiplo, ¿no? De 6, de 3 y de 2. Entonces digo, el mínimo común múltiplo de 6, de 3 y de 2. ¿Cuánto es, muchachos? A ver. Mínimo común múltiplo de 6, 3 y 2. A ver, ¿quién me dice por el chat cuánto es el mínimo común múltiplo? Ah, a ver, a ver, a ver. Muy bien, Sebastián, 6, ¿no? Muy bien, Custodio, Juan Joel, 6 también, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo sería, pues, chicos, por ahí, 6. Ahí está. Ah, ya, entonces yo sigo hallando por acá la media armónica, ¿no? Debo de poner, entonces, 3 en la parte de arriba. 3 en la parte de arriba, él se mantiene, ¿no? Y ahora abajito voy a sumar, pues, ¿no? Las fracciones que tengo por acá quedan heterogéneas. Por eso saqué mínimo común múltiplo, ¿no? Acá voy a tener lo siguiente para el mínimo común múltiplo, ¿no? Mínimo común múltiplo era 6 y digo, no, 6 entre 6 me da 1, por 1 me da 1. 6 entre 3 me da 2, por 1 me da 2. 6 entre 2 me da 3, por 1 me da 3. Ahí está. No tengo un sexto más un tercio más un medio. ¿No? Casualmente, y digo casualmente porque no siempre va a ser así, ¿no? Casualmente, ¿no? Casualmente, vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? Casualmente vamos a tener acá lo siguiente, ¿no? Arribita me daría 3 y abajo me daría 6 entre 6, ¿no? Sería 1 más 2 más 3, 6. Entre 6, 1. ¿Y cuánto sería 3 entre 1? 3. Yo digo, por lo tanto, ¿no? La media armónica de los numeritos 6, 3 y 2 sería 3, ¿no? Sería 3. Bien. Y buscaríamos, ¿no? ¿Cuál de nuestras claves? Buscaríamos, ¿no? ¿Cuál de nuestras claves sería, ¿no? Entonces, me pedían a mí la media armónica de 6, 3, 2, ¿no? Y la clave A dice 3, ¿no? Entonces, esa sería, pues, chicos, nuestra clave, ¿no? Nuestra clave sería por acá, la A. La clave sería por ahí, la A. Ah, muy bien, Valentina. Muy bien, Valentina. La clave sería entonces por ahí, la A. Ahora, yo siempre estoy agregando acá, chicos, una observación porque me parece importante tenerla presente. Digo acá, observación. De repente, anteriormente no lo he puesto así, ¿no? Como observación y ahí ¿no? Pero tengamos en cuenta que es una observación muy importante. ¿Ya? ¿Qué pasaría? Esto me lo tienen que responder casi de inmediato. Se me piden, pues chicos, la media armónica de los numeritos, ¿no? 12, 12, 12 y 12. Nos vamos a poner a hacer 4 arriba y abajo un doceavo más un doceavo más un doceavo más un doceavo. No. No. Porque toditos los datos, muy bien, Sebastián, toditos los datos son iguales. Y si todos los datos son iguales, chicos, recuerde usted que el promedio era un número representativo de varias cantidades, ¿no? Entonces, si todas las cantidades son iguales, ¿quién lo va a representar?
esa misma cantidad. Significa que la media armónica debe ser 12, ¿cierto? Entonces, a eso me conllevaría a que yo acá pueda decir lo siguiente, ¿no? Si todos los datos son iguales, y todos los datos son iguales, si todos los datos son iguales, ¿sí? La media aritmética será igual a la media geométrica, será igual a la media armónica, y todavía igual al dato, ¿no? Como todos los datos serán iguales. Entonces también todos los promedios van a ser, pues chicos, iguales. Todos los promedios van a ser iguales. Entonces no se olviden, ¿no? Si todos los datos son iguales, todos sus promedios son iguales e igual al dato todavía, ¿no? Me decían por acá. Muy bien, muy bien. Custodio, muy bien, Chati, Solís, ¿no? Que se están ya sumando a las participaciones ya de este cuarto bimestre, ¿no? Cuarto bimestre, ya el último bimestre del año, chicos, ¿no? Esperemos que ya el próximo año, bueno, estemos retomando a la presencialidad. Creo que sí, ¿no? Ya se está avanzando bastante con las vacunaciones. Y esperemos que esta tercera ola no sea tan complicada, ¿no? De tal manera que nos permita, ¿no?, ya empezar a hacer actividades presenciales. Bien, listo chicos, por ahí, a ver, vamos capturando pantalla siempre, muchachos. Vamos capturando pantalla. Vamos capturando pantalla. Vamos capturando pantalla. Y voy borrando por acá. Ya está. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver ahora, chicos, una propiedad que se da, pues, ¿no es cierto?, únicamente cuando se trata de dos números, ¿ya? Entonces yo diría por acá, ¿no? Para dos números A y B, para dos números A y B. Ya está. Para dos numeritos, chicos, que sean por ahí A y B. Para dos numeritos que sean A y B. Para dos numeritos que sean A y B. Creo que si yo les preguntara, muchachos, cuánto es la media aritmética de ellos, nadie va a tener inconvenientes. Mira, profesor, la media aritmética será pues A más B sobre 2. Se suman los datos, se divide entre la cantidad de datos. Su media geométrica sería la raíz cuadrada de A por B. De repente lo más rescatable es la media armónica, ¿no? Yo diría, para allá la media armónica va a ser 2 entre la suma de las inversas. Entre ambas. Pero acá yo puedo usar aspita. Yo tendría 2 entre B más A o A más B, que es lo mismo. Entre A por B. ¿Sí? Pero este 2 yo lo puedo escribir, chicos, como 2 entre 1. Y abajo tendría A más B entre A por B. Extremos medios, ¿no? Orejita y orejón, como ustedes deseen. ¿Ya? Entonces acá va a ser 2AB entre A más B. ¿Ya? Entonces, cuando me hablen de la media armónica de dos números, de manera abreviada, yo diré, es el doble producto entre la suma. Para trabajar de manera abreviada, ¿no? En ese caso. ¿Muy bien? Entonces, recordemos la media aritmética. Es la media geométrica, de dos numeritos estoy hablando, ¿ah? Y L la media armónica, de dos numeritos. Sobre todo el último me puede servir para reducir operaciones, ¿no? Me sirve para reducir operaciones, ¿no?
siempre tenga presente, siempre tenga en cuenta, ¿no? Siempre tenga en cuenta, ¿no es cierto? Muy bien. Que cuando se trata de dos numeritos, la media aritmética es la suma entre dos, es decir, la semisuma de los números. La media geométrica es la raíz cuadrada del producto de los números. Y la media armónica, hemos desarrollado acá, ¿no? Esto era la media armónica, pues, ¿no? La media armónica era 2 entre 1 entre A más 1. Sumo estas fracciones, aspita por ahí, ¿no? Y tengo A más B sobre AB, multiplicando extremos y medios, ¿no? Producto de extremo, producto de medio, o orejita y orejón, voy a tener por ahí doble producto entre las. Entonces ya sabemos que en este caso, pues, muchachos, ¿no? La media armónica viene a ser el doble producto entre la suma cuando se trata de dos números. ¿Sí? Doble producto entre la suma. ¿No? ¿Sí? ¿Ya está? De esa manera hallamos la media aritmética, geométrica y armónica solamente es para dos numeritos. Y justamente a partir de acá, justamente a partir de ahí, es que se observa, bueno, una propiedad. Justamente a partir de ahí se observa una propiedad. Para dos números. Propiedad. No te olvides. No, no siempre te van a estar mencionando. La propiedad era así, no. Te digo, ahí está. La propiedad será en ese caso, ¿no? Producto, ¿no es cierto? Se debe cumplir lo siguiente. A ver, te observo por acá la propiedad. Dice la propiedad, chicos, que el producto de la MA por la MH nos da la media geométrica elevada al cuadrado. Y se demuestra bien rápido, chicos, ¿no? A ver, la media aritmética es A más B sobre 2. La media armónica de los números A y B es 2AB entre A más B, ¿no? Ahí está. Se cancela A más B y A más B. Muy bien. Se cancela 2 y 2. Y me queda A por B, ¿no? Y yo a A por B le puedo dar forma, chicos. Yo lo puedo escribir como la raíz cuadrada de AB y elevado al cuadrado. Es lo mismo porque se cancela, ¿no? Entonces, demostrado que la media aritmética por la media armónica es la media geométrica al cuadrado solo para dos números, ¿ah? Cuidado, ¿ah? Cuidado. No le he dicho que se cumple. Ya, yo no le he dicho que se cumple para cualquier cantidad de números, no, solamente para dos. Ahora voy a agregar, solo para dos números. Profesor, y si son más de dos números, no, ya no puedo usar eso. ¿Ya? La MA por la MH es igual a la MG al cuadrado, solamente si los numeritos, ¿no? Solamente si los numeritos son dos, nada más que dos. Solamente para dos numeritos. Bien, entonces yo diría por acá, hago un cuadrito ahí con mi propiedad, la MA por la MH es igual a la MG elevada al cuadrado, chicos. MG elevada al cuadrado. ¿Sí? Como borrando esta parte de acá. Bien, sigamos avanzando, chicos. Vamos a ver. Tenemos acá también un ejercicio más y con él terminamos. Para pasar el día de hoy ya a nuestra tarea. Dice, calcule, dice la media armónica, ¿no? De 632, ese ya lo hicimos, ¿no? Y continuando con ello, tendríamos, pues, chicos, por acá el ejercicio número 5, ¿no? Tenemos ahí el ejercicio número 5. Ejercicio número 5. A ver, ¿qué dice el ejercicio número 5? Calcule la media armónica, dice, calcule la media aritmética de dos números, sabiendo que su media geométrica es 6 y su media armónica es 4.
Ya, entonces yo digo acá, sean los números. Sean los números. A y B. ¿Ya? ¿Qué me pide el problema? El problema me pide la media aritmética de los números. O sea, me piden la media aritmética de ahí. Pero recordemos la propiedad. Recordemos que, ¿no? Digo acá, ojo. Recordamos que la media aritmética por la media armónica es igual a la media geométrica al cuadrado. Solamente cuando se trata de dos numeritos. Acá lo voy a poner a solo para dos. Y hasta aquí también, ¿ah? Pero lo vuelvo a reiterar. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar. Me dicen que la MH vale 4. Estoy reemplazando MA por MH. La MH vale 4. Y la media geométrica dice que vale 6. Ah, entonces sería ahí 6 elevado al cuadrado. A ver. Ajá, muy bien, Sebastián. Entonces acá yo diré esto será MA por 4 igual a 6 al cuadrado. Quiere decir, pues chicos, que MA por 4 debe ser 6 al cuadrado, 36. ¿Ya está? ¿Sí? Y si la MA por 4 vale 36, ¿no? ¿Cuánto será la media aritmética? La media aritmética sería 36 entre 4, 36 entre 4, 9. Listo, chicos, capturamos entonces por ahí. Y ya nos vamos, bueno, a nuestra tareita el día de hoy. Eso, muy bien, Valentina. Ya todos los que han participado el día de hoy, chicos, ya se estará anotando por ahí, ¿no? Se estará poniendo su nota respectiva. ¿Ya? Ya sé quiénes han estado participando. Bien. Listo, chicos, no se olviden de capturar, por favor, de tal manera que tengamos un instrumento de apoyo por ahí de manera directa. Bien, vamos a dejar de compartir por acá y pasaríamos, pues, chicos, a compartir la tarea. Vamos a compartir la tarea. Ahí está la tarea. Ahí está la tarea. Bien, ahí está, chicos. Bien. Listo. Ahí está la tarea. Bien, la primera pregunta, chicos, es de verdadero y falso. ¿Eh? Empiecen a trabajar con la tarea. ¿Ya? Ya, listo, muchachos. Cualquier cosita me van avisando para poderles sugerir. ¿Ya? Ahí tenemos 4 ítems. El problema 1 dice la MA de 8, 8, 8 es 8. Ya, bueno, usted dirá verdadero o falso. La MG de 12, 12, 12, 12, E12. También. El promedio es un valor representativo de ciertas cantidades. Bueno, dirá si es verdadero o no. El promedio que más se utiliza es el aritmético. La segunda es relacionar. La segunda es relacionar. Las 3 primeras es lo que hemos venido hablando varias veces. Y la última la podía hacer por descuento. ¿Okay? Ya, trabajemos, chicos, trabajemos. Trabajemos. Cualquier cosa, por favor, a través del chat.